Hola, hoy nos metemos con un tema eh, delicado, la toxicomanía, pero desde una mirada un poco diferente, ¿no? Vamos a usar unos extractos de un texto, Elección del sujeto y toxicomanía, de Hernando Bernal. La idea es, bueno, ir más allá de lo general, ¿viste? Explorar por qué alguien individualmente podría caer en una dependencia. Queremos entender, según estas ideas, qué papel juega la droga para esa persona en particular. Y eso de la elección que menciona el autor. Ok, vamos a desentrañar esto. Saludos. Sí, exacto. El foco está puesto en la singularidad, en cada caso. Este análisis, digamos, choca un poco con esas visiones más estándar, ¿no? El texto resalta mucho esto de pensar en la función psíquica, o sea, el rol mental, emocional que la droga puede tener para alguien. No es solo la sustancia, es para qué la usa esa persona internamente. Perfecto, entonces entremos a esa primera idea. La droga sirviendo distinto a cada uno. El texto dice que es como una respuesta, ¿no? Una solución a un malestar, pero que la función específica, bueno, varía muchísimo. ¿Podemos profundizar un poquito ahí? Claro. El análisis que propone Bernal va más allá de decir consume, entonces hay que sacarle la droga. Sugiere que para algunas personas, ojo, algunas, la droga no es solo un escape, es casi como algo necesario para mantener cierto equilibrio. Un equilibrio psíquico, aunque sea, bueno, súper inestable o destructivo a la larga. Mm, Pensé en alguien que la usa, no sé, no tanto por placer, sino para tapar una angustia que no soporta. O para poder, digamos, relacionarse con otros sin sentirse totalmente perdido. Entiendo, como si fuera una muleta psicológica. Peligrosa, pero muleta al fin. Exacto, una muleta que te puede romper más la pierna, pero que, bueno, para el sujeto en ese momento parece que es lo único que lo sostiene. Y acá el texto mete una advertencia bastante seria. Dice que sacar la droga de golpe, en estos casos donde funciona como un pilar, aunque sea un pilar todo torcido, puede ser peor. Podría desatar crisis graves, brotes psicóticos, cosas así. uf, eso es fuerte. Pero, a ver, es clave aclarar, y el texto lo hace, ¿no? Que esto no vale para todos. No es una excusa para seguir consumiendo. Fundamental, sí, sí, totalmente. Es una observación sobre una dinámica muy específica que se da en algunos casos con ciertas, digamos, estructuras psíquicas. No es una defensa del consumo para nada, es más bien un ojo, cuidado al intervenir. Primero entendamos qué está pasando acá, qué función cumple esto para esta persona. Pero entonces, a ver, ¿cómo hacemos para juntar esta visión tan personal, tan de caso por caso, con lo que hace salud pública, que busca mensajes para todos, metas claras, como bajar el consumo en general? El texto habla de esa tensión. Es que esa es la complejidad que Bernal pone sobre la mesa, ¿no? La salud pública tiene metas súper válidas, necesarias, opera a gran escala, quiere alejar a la gente de las drogas. Lógico. Pero este enfoque clínico, el del consultorio, digamos, te dice, ojo, que en el uno a uno esa misma droga puede estar funcionando como un parche precario para que no se desangre por otro lado. No es que invalide lo de salud pública, pero sí cuestiona aplicar un modelo único sin mirar qué le pasa a esa persona en particular con eso. Y acá es donde, bueno, se pone realmente interesante, porque sugiere que una intervención que funcione desde esta mirada no puede ser solo deja de consumir. Sí, lo fascinante acá es, bueno, cómo te obliga a mirar detrás del síntoma, ¿no? Del consumo visible. Te lleva a preguntar, ¿qué sostiene esto? ¿Qué dolor, qué vacío, qué conflicto está tratando de manejar esta persona, aunque sea mal con la droga? Si la droga es una solución terrible, pero la que encontró el sujeto, bueno, sacarla sin más, sin construir otra cosa para el problema de fondo, lo puede dejar psíquicamente desnudo, ¿viste? Muy vulnerable. Y esto nos lleva directo a la segunda idea fuerte del texto, el origen de la toxicomanía y eso de la elección del sujeto. El autor dice algo que, bueno, puede sonar chocante, que la persona en algún momento eligió ser toxicómana y que eso trae una responsabilidad. Antes del ejemplo, podemos aclarar qué significa elección acá, porque nos suena a elegir libremente qué helado tomar, ¿no? Exacto.
es clave. Clave entender eso. Cuando el texto habla de elección del sujeto, no es una decisión racional, libre, como la de todos los días. Es más bien como una salida forzada, ¿entendés? Una decisión que se toma bajo una presión psicológica tremenda. Muchas veces como respuesta a un trauma, a un dilema que no tiene salida, a un dolor insoportable. Es elección en el sentido de que el sujeto toma un camino, activamente, sí, pero las opciones que ves son extremas, son terribles. Entendido. No es elegir del menú, es más bien, no sé, la única puerta que vio en medio del fuego. Buena imagen, sí. Y el material que estamos viendo usa un caso clínico para mostrar justo eso. ¿Repasemos los puntos clave? Sí, por favor. Va a ayudar a bajar a tierra esta idea. El texto cuenta el recuerdo de un hombre ya adulto, 30 y pico de años, ¿no? Que recuerda una noche buena. Cuando tenía 9 años. Una escena muy, muy fuerte. Así es. Él recuerda a su padre, que hasta ese momento lo veía como, bueno, alguien querible, digamos. Entra a su cuarto, algo pasa afuera que el niño no ve. Y al rato, el padre sale, pero transformado, lleno de ira. Y lo que viene después es terrible. Rompe todos los regalos de Navidad y, lo peor, le pega a la madre. Una paliza brutal, y el niño lo ve todo. Pero la clave acá, dice el texto, no es solo la violencia. Es que el nene no entiende nada. ¿Por qué esa furia? ¿Por qué su papá hizo eso? Esa falta de sentido, esa arbitrariedad, eso es lo que lo marca. Exacto. La violencia ya es traumática, obvio. Pero la falta de una explicación, esa sensación de caos total, de que la figura que te tiene que cuidar es impredecible, eso deja una herida psíquica muy jodida. El texto sugiere que esa escena lo persigue años, lo atormenta, crea una tensión adentro, constante. Y entonces el texto nos lleva a otro momento clave, años después. El chico ya tiene 12. Y dice que frente a ese trauma que sigue ahí, ¿no? Esa imagen insoportable de la madre golpeada, del padre como amenaza, se siente obligado a tomar una decisión fundamental. Es impactante como lo dice. Sí, obligado a tomar una decisión. Te da la pauta de que la tensión interna llegó a un punto límite. Ya no daba más. Y ahí se arma la elección en el sentido que decíamos. Y la elección que el tipo formula, textual del texto, es crudísima. Revela la encrucijada. Dice, yo tenía 2 posibilidades, matar a mi padre o ser toxicómano. Elegí la toxicomanía. Pone en palabras un dilema extremo. Es una frase brutal, sí. Encapsula la desesperación. Matar al padre es, bueno, una salida agresiva, hacia afuera, destructiva, llena de culpa, de consecuencias terribles. La toxicomanía, en esa lógica interna espantosa, se presenta como la otra opción. Una forma de autodestrucción o de manejo del dolor que, aunque te arruina, evita el parricidio. La conclusión que saca el análisis del caso es lapidaria. Mejor toxicómano que parricida. ¿Cómo leemos esto en el contexto de todo el argumento? Lo que este ejemplo intenta mostrar, desde esta perspectiva que analizamos, es como la toxicomanía, para este sujeto, para esta persona, no salió de la nada. No es solo buscar placer. Nace como una decisión, sí, una respuesta activa, radical, frente a un callejón sin salida psicológico. La toxicomanía se vuelve una solución para algo que le da todavía más miedo o que siente que es insoportable, como su propia agresividad asesina o romperse psíquicamente del todo frente al trauma. O sea, la adicción como un mal menor, elegido frente a un abismo. No le quita gravedad a la adicción, no la hace aceptable. Lo que intenta es explicar su origen, su función en la historia psíquica de esta persona. Y si conectamos esto con lo general, bueno, te muestra cómo los traumas profundos, los secretos familiares, la violencia no dicha o incomprensible pueden acorralar a alguien, a tal punto que una salida como la toxicomanía, para esa persona, adquiere la lógica de una elección necesaria para sobrevivir psíquicamente, aunque el costo sea altísimo. Queda mucho más claro ahora cómo se atan las dos cosas, ¿no? La función particular de la droga y esta idea de elección forzada. Parece que, desde acá, la adicción se ve casi como
como un síntoma complejo que te está señalando un problema de fondo mucho más hondo. Quitar el síntoma sin tocar la causa raíz, como sugiere el texto, puede no servir o hasta ser peligroso en algunos casos. Te obliga a pensar en intervenciones que vayan más allá de controlar el consumo y ya. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas centrales que sacamos de este material de Bernal, para quienes nos escuchan, Podríamos decir, primero, la toxicomanía no es toda igual. La relación con la droga es súper personal. Puede cumplir funciones psíquicas muy específicas, defenderte de algo, regular emociones como se puede, mantener una cohesión interna media precaria, y eso varía un montón de persona a persona. Segundo, la idea de elección del sujeto. Suena fuerte, ¿sí? Pero es clave en este análisis para entender de dónde viene la dependencia en algunos casos. No es una elección libre y feliz, sino una decisión radical, tomada bajo presión interna como respuesta a traumas, a dilemas, a dolores insoportables. El caso clínico lo muestra clarito. Y tercero, que se desprende de lo anterior, esta perspectiva sugiere que la droga, en ciertos contextos individuales, el propio sujeto la puede vivir como una solución necesaria, destructiva, sí, pero necesaria, frente a algo que siente que es peor. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuál es la implicación más importante? Bueno, significa que si seguimos la línea de este material, para abordar la toxicomanía de forma efectiva, habría que mirar más allá de la sustancia, de sacarla. Implicaría meterse a fondo en la historia de la persona, en el significado, en la función que tiene el consumo para esa persona. Preguntarse, ¿a qué responde esta adicción? ¿Qué intenta resolver o evitar? Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda flotando después de analizar estas ideas. Si aceptamos la premisa que explora el texto, que en ciertos casos la adicción funciona como una solución, elegida frente a un sufrimiento psíquico extremo o un dilema sin salida, Dale, seguí. entonces, ¿qué nos dice eso sobre el límite que pueden tener las intervenciones terapéuticas o sociales que se enfocan casi exclusivamente en lograr la abstinencia? Si la adicción cumplía una función, malísima, pero funciona al fin, ¿alcanza con quitarla sin construir activamente con la persona otras formas de enfrentar el dolor, el trauma, el conflicto original que esa elección por la toxicomanía intentaba, a su modo, manejar? Es una pregunta, abierta pero fundamental. Nos deja pensando en lo complejo que es el tratamiento, ¿no? Y en la necesidad de enfoques que sean realmente personalizados, que miren no solo el síntoma, sino también esa herida de fondo que el material de Bernal nos invita a considerar. Una perspectiva que sin duda le suma capas de comprensión a algo tan difícil como la dependencia.